Buenos días, hoy estamos en el Café Inmobiliario. Hoy es miércoles, ya son las 9 de la mañana, así que bueno, listísimos ya para empezar nuestra sesión del Café Inmobiliario. Vamos a esperar un poquitito, ya llevamos aquí un par de minutos que nos faltan, son las 8:59. Bienvenido, Kevin. En el día de hoy vamos a estar hablando un tema muy importante y son algunas preguntas que siempre me están haciendo las personas que están interesadas en comprar casa, que es la parte financiera. Entonces, este es un tema que realmente es supremamente importante porque pues sin tener resuelta la parte financiera pues va a ser imposible que compres una casa o así se trate, o sea, si no fuera una casa o lo que sea, la parte financiera es supremamente importante. Entonces, el tema de hoy, como les digo, es cuánto dinero necesitas para comprar una casa en Albuquerque, en Río Rancho o Bernalillo, Nuevo México. Como les digo, este espacio es especialmente para ustedes, los que están interesados en el sector inmobiliario, que quieren comprar o quieren vender una propiedad y quieren estar enterados qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario. El tema de hoy es muy bueno porque realmente aplica a cualquier estado donde estés. No va a ser necesariamente al estado de Nuevo México. Entonces, esto es algo que te va a ayudar a entender qué es lo que tienes que hacer para poder comprar tu casa. Entonces empezamos, digamos que una de las preguntas que todo mundo de pronto, el concepto que tienen las personas es que se necesita muchísimo dinero para poder comprar una casa, que necesitan aproximadamente un 20% o más del valor de la casa. Y eso es totalmente un mito. Hola Dulce, bienvenida. La realidad es que no solamente en el estado de Nuevo México, sino a nivel nacional en los Estados Unidos, hay muchísimos programas que le permiten, especialmente al primer comprador, y así no sea el primer comprador, a una persona que esté comprando su segunda casa, tener acceso a estos programas que le faciliten el proceso desde el punto de vista financiero. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo en esto es que la persona va a necesitar mirar, obviamente va a necesitar un crédito score, pero también va a venir estos diferentes programas que vas a poder tener acceso. Vamos a mirar entonces, permítanme aquí. Básicamente lo que vamos a tener es sobre todo acceso a estos programas que te van a permitir enormemente poder, como te digo, solamente vas a necesitar, por ejemplo, en Nuevo México, hablemos específicamente aquí en Nuevo México, el programa de primer comprador. Y este programa aplica a todo el país. Solamente van a necesitar un 3%, pero del costo de la casa. Pero si no tienes el dinero para lo que llamamos el costo de cierre, también hay un programa donde hasta te hacen 3 préstamos, que es básicamente el préstamo para la casa, el préstamo para la cuota inicial, si no tienes el enganche o cuota inicial, y otro préstamo para cubrir los costos de cierre. Ese es un tipo de programa que hay para personas que realmente no cuenten con nada para comprar la casa. No es lo ideal porque pues vas a tener 3 mortgages, pero existe el programa, existe la posibilidad de hacerlo. Igualmente a veces salen grants o ayudas que saca el gobierno, que son unos fondos enfocados para ese primer comprador, y eso tiene un tiempo límite. Por ejemplo, ahora acaba de pasar uno que había en la ciudad aquí cercana a Albuquerque, hay una ciudad que se llama Los Lunas,
y para personas que estaban viviendo allí y que no habían comprado su casa, estaban dando una ayuda, creo que de $20,000, y los podías usar obviamente para para tu enganche y para tus costos de cierre. Y el único requisito era que necesitabas vivir en esa casa por lo menos 10 años, ¿ok? Eso digamos que era uno de los prerequisitos que se necesitaban. Ahora, hay como les digo, estas creencias de que las personas necesitan muchísimo dinero o que necesitan una cantidad del 20% del valor de la propiedad es totalmente falso, y lo que está creando es que está frenando a muchos compradores a no tomar esa decisión y al menos preguntar. Como siempre lo he dicho, no te cuesta absolutamente nada sentarte con un lender, con un banco, con el prestamista con la persona que hace el proceso de los préstamos, para que mire tu situación financiera y te diga cuál sería el mejor programa que te funcionaría, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, hablemos de lo que está pasando o lo que basado en los precios de Albuquerque, Río Rancho y Bernalillo. Entonces, realmente el dinero que vas a necesitar para comprar una casa va a depender básicamente de lo que cuesta esa casa, ¿no? Y va a ser, por ejemplo, el precio de la casa. Digamos que hay casas en Albuquerque, estamos viendo casas. Yo acabo de ayudar a una familia, entramos ya en contrato y encontramos una casa de $250,000. Obviamente es una casa solamente de 2 cuartos y un baño, pero les funciona. Entonces, en última, eso es lo que necesitamos, ¿no? Digamos que en Albuquerque tenemos casas desde los 300,000, como les decía, 250,000 puedes encontrar, y encuentras 450,000 y más, muchísimo más. Río Rancho, recuerden, es un mercado muchísimo más nuevo. También hay casas antiguas, porque hay una parte, digamos, la parte vieja que hablamos de Río Rancho, pero también tenemos la nueva construcción, donde las constructoras ofrecen muchísimos incentivos. Muchas veces no te cobran los costos de cierre, solamente necesitas el enganche. Te dan una cantidad de beneficios, pero obviamente las casas son, todo va en esto. Y Bernalillo también pues tiene muchísimas opciones y hay áreas bastante asequibles. Ahora, todo, como les digo, va a depender del tipo. Otro factor que es para la compra de tu casa va a depender muchísimo de lo que es el tipo de préstamo. Entonces vamos a hablar del primer comprador. Digamos que ese va a ser desde el 3.5% de enganche. Va a ser muy flexible en el crédito. ¿Qué quiere decir esto? No te van a exigir un puntaje tan alto en el crédito. Muchas veces son 580. Que se recomienda que por lo menos tengas un crédito de 620. ¿Para qué? Para que tengas unas mejores tasas de interés. Recuerda que de acuerdo a tu tasa de interés, así mismo va a ser, de tu puntaje de crédito, así mismo va a ser tu tasa de interés. Y este es el programa más popular para primeros compradores. ¿Por qué? Porque necesitas ayuda. Ahora, digamos que si digamos el primer comprador solamente necesita el 3.5 de down payment, el programa como funciona es que ese down payment te hacen un segundo préstamo, que está el porcentaje hasta $9,000, y la diferencia lo tendrías tú que llevar de tu bolsillo, más los costos de cierre, que son aproximadamente entre $4,000 a $5,000. Pero recuerda, siempre hay una estrategia, y si estás acompañado por un realtor con experiencia, te vas a ver estructurar tu oferta, que no vas a necesitar ese dinero, y eso se los voy a comentar más adelante cómo lo hago yo. Hay otro tipo de préstamo que es el convencional. Ese préstamo es más enfocado para personas que ya van a comprar su segunda casa y vas a necesitar un crédito mínimo de 720 puntos. Entonces, si ven,
es más flexible, el primer comprador no te exige ese puntaje de crédito. El convencional, sí, vas a necesitar 720 puntos de crédito, pero solamente te van a pedir el 3% de down payment, más obviamente tus costos de cierre, ¿no? Nuevamente, también tengo un caso con otro comprador que ya estamos en contrato, estamos cerrando ahorita para junio, ese es el plan. Y yo estructuré de tal manera que la persona solamente, la oferta de tal manera que él solamente va a llevar su down payment. En este caso, por ejemplo, en particular, él decidió llevar un 10% del valor de la casa, porque tiene el dinero, entonces lo puede hacer. Pero si no lo tienes, lo único que te van a pedir para convencional es un 3%. Ahora, también existen los programas para veteranos, o lo que llamamos VA Loan, que son Veterans Loans. ¿Para quién son esos préstamos? Son para personas que están vinculadas con las fuerzas, con el militar. Pueden ser personas retiradas o activos, ¿no? Lo beneficio de esto es que ese préstamo no tienes que, las personas que están en el militar no necesitan ni down payment, cero down payment, ni costos de cierre. Todo eso se lo cubre. Eso es parte de los beneficios de estar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O ser veterano, ¿no? Haber estado y ya estar retirado, pero igual. Y puedes tener más de, si tienes una casa en ese momento en un VA loan y vas a comprar otra, lo puedes hacer. Puedes tener varios préstamos usando el beneficio de los préstamos para veteranos. Tengo otros clientes de esa misma manera. Es una familia que me contactó a través de las redes sociales y se están mudando del Texas a Nuevo México, y ese es el tipo de loan que vamos a usar, un VA loan. También hay otro loan que es muy bueno, que es el USDA loan. ¿Cuál es ese? Ese está enfocado a propiedades rurales. Entonces, si estás comprando una propiedad que se considera que está en una área rural, entonces puedes hacer acceso a ese préstamo. El área tiene que ser elegible, entonces el prestamista va a evaluar y va a decir, sí, esa propiedad en ese sector califica para este préstamo. Y muchas veces esos préstamos son con 0% de down payment. Solo vas a necesitar los costos de cierre. Si te das cuenta, estamos hablando de muchísimos tipos de préstamos. Entonces, eso te va a ayudar a poder tener acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos un ejemplo súper sencillo, muy rápido, les hago los números. Por ejemplo, una casa de $350,000 y van a entrar con un préstamo de primer comprador, lo que llamamos un FHA. Entonces, del down payment serían $12,250, ¿ok? Que es más o menos, pero eso no quiere decir que tú tienes que traer todo eso tú solito, porque recuerda, el FHA te va a dar $9,000, entonces a esos $12,250 tú le restas $9,000, esa sería la porción que tendrías que traer más los costos de cierre. Pero digamos, si yo fuera tu realtor y estuvieras y me dijeras, pues es que yo tengo lo de los costos de cierre, pero no tengo eso, o tengo esa parte, pero no alcanzo los costos de cierre. Entonces, yo te estructuro la oferta, cuando ponemos la oferta, te ayudo a estructurar la oferta de tal manera de que le pedimos una concesión al dueño de casa que está vendiendo para que te ayude con los costos de cierre. ¿Qué quiere decir eso? El dueño puede decir sí o no, pero me están diciendo que sí, es lo que yo he hecho ya 2 transacciones que tengo en este momento andando. Fue lo que hice, pedí un porcentaje del precio de compra, en este caso entre el 2 al 3%, ¿para qué? Para cubrir los costos de cierre, porque mi cliente solamente tenía, digamos, la parte del down payment, pero no lo de los costos de cierre, y me lo aceptaron. Entonces, por eso es que es tan importante que trabajes con un realtor que tenga experiencia, porque hay muchas maneras de estructurar la oferta que sea atractiva para el dueño de casa y te acepte la oferta y al tiempo beneficiosa para ti, para que tú lleves el menor dinero posible al día del cierre
y de todas maneras puedas usar eso, puedes usar el programa. Ahora, por ejemplo, hablemos de para primeros compradores. Nuevo México tiene un programa muy bueno que es el MFA, pero ese es específicamente tienes que ser residente en Nuevo México. Y estos programas te ayudan con down payment, con costos de cierre, tienen asistencia financiera, tienen grants, tienen muchísimas cosas que te ayudan. Ese es el tipo de préstamo que yo le decía a ustedes, que te prestan para el down payment, te prestan para los costos de cierre y te prestan para, o sea, y el costo de la casa. O sea, tienes tres, y todos esos préstamos se hacen al tiempo. Tú simplemente vas a necesitar tal vez unos $2,000, que son los costos de hacer tus inspecciones y tu appraisal o avalúo comercial, que lo vas a necesitar enfrente. Pero el resto, todos estos préstamos te los hacen a 30 años. Ahora, este tipo de préstamos solamente está disponible para residentes de los Estados Unidos o ciudadanos. Desafortunadamente, con la nueva ley, con todos los cambios, digamos, que hay con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, anteriormente esto estaba, por ejemplo, asequible a personas que tuvieran una visa de trabajo, por ejemplo, o que tuvieran DACA. Ya desafortunadamente esos con la nueva administración Trump no tienen acceso a ese programa. No quiere decir que no puedan comprar, claro que pueden comprar, pero no van a tener acceso a los programas federales que hay en este momento, ¿no? Entonces, digamos que ese es, digamos, ahora, como les decía, algo que es muy importante es que entiendan que muchos, como les decía, la creencia que se tiene que se necesita muchísimo dinero para poder calificar para un préstamo en una casa, y eso es totalmente falso. Como ven, hay muchos programas que te ayudan, que muchas veces necesitas down payment o de la manera como puedes estructurar. Y muchas veces las personas se sorprenden y dicen, ay, wow, yo pensé que no iba a calificar, o yo pensé que tenía que llevar tanto, y resulta de que no. Ahora, algo que, por ejemplo, también a veces funciona muchísimo, y yo personalmente lo usé, es con mi hijo, es que en el momento que él compré una casa, entonces yo le hice, uno como padre o un familiar cercano, o sea, un hermano, un padre, puede hacerle un obsequio en dinero para ayudar a ese familiar a la compra de su casa. Eso puede ser otra opción también. Pero digamos que si nadie en la familia tiene dinero, tú no tienes el dinero, entonces hay estos programas. Ahora, si ya tienes casa, hablemos cuando yo ya tengo una casa, pero quiero comprarme una segunda casa. Sea ¿por qué? Porque la casa que tengo ya está muy chica, me quiero cambiar a un distrito de escuela de pronto mejor, porque ya mis hijos van a empezar la escuela. Eso es una manera muy válida. O simplemente quiero hacer una segunda inversión, que es, como les digo, por ejemplo, tengo una familia en este momento que tiene su casa propia, ya está paga, pero ya está creciendo su portafolio de inversión en real estate, y es comprando su segunda casa. Hola, Víctor. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, hay muchísimas opciones. Número uno, por ejemplo, no tengo, o sea, tengo mi casa, pero realmente no tengo muchos ahorros. Entonces pero mi casa ya tiene un equity, ya entre lo que debo y lo que vale mi casa, yo tengo un dinero allí respaldado en mi casa. Yo puedo hacer un préstamo para usarlo para esa segunda casa, y el préstamo y el banco o el prestamista te lo va a permitir. Y puedes, por ejemplo, también esa primera propiedad la puedes convertir en renta y ya vas a comprar tu segunda propiedad. Como no vas a poner en renta esa segunda propiedad, sino que va a ser tu residencia primaria, vas a necesitar el 3% porque vas a ir a un préstamo convencional. Ya no puedes usar el primer comprador porque ya tienes casa, ya esa etapa la pasaste. Pero solamente vas a necesitar un 3%, rentas la primera
y que ya has vivido en ella y ahora compras una segunda casa, esa va a ser tu nueva residencia, solamente necesitas un 3%. Y por ejemplo, para ese tipo puedes usar inclusive, como les digo, los programas de convencional y también puedes usar, si eres veterano, puedes usar ese programa para el veterano. O sea, no hay ningún problema. Entonces, como les digo, hay muchísimos programas disponibles allí. Lo más importante es tener la información a mano, conectarse con un lender que sepa hacer esto y un realtor. Ese es el primer contacto. Tú tienes que trabajar con un realtor porque nosotros tenemos acceso a toda esta información. Y como le digo, muchas veces el mismo gobierno dice, o el mismo estado, tengo este dinero, si los primeros compradores de tal fecha, y ese dinero se va acabando, es un fondo, y ese dinero se va acabando. Entonces, si no estás trabajando con un realtor, no lo vas a poder saber, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los errores más grandes que puede comentar una persona? Simplemente, digamos, errores financieros que pueden afectar tu compra, supremamente importante. Y esto siempre se lo estoy recalcando a mis clientes. No puedes en este momento, por ejemplo, irte a comprar un carro. Error fatal. Recuerda, no puedes tener más deudas. O sea, ya te chequearon tu crédito, tus finanzas tienen que seguir igual. Abrir muchas tarjetas de crédito. Error fatal. Mover dinero sin documentación. Tienes un dinero guardado en la casa, y eso es muy típico de nuestra cultura latinoamericana. No confiamos en los bancos, no han tenido buenas experiencias de donde vengan, y guardan el dinero en casa en efectivo, y luego llegan y lo depositan. Pues hay que explicar de dónde viene ese dinero, porque recuerden, hay algo que se llama lavado de dinero, y entonces los bancos quieren saber de dónde viene ese dinero, o fue que alguien te lo prestó para tú incrementar tu balance en el banco y hacerme creer que tienes dinero. Entonces, supremamente importante. Siempre ve teniendo todo tu dinero en el banco, cosa de que hay un récord de que tienes ahí tus ahorros. Cambiar de trabajo antes del cierre. Fatal. Tú no quieres cambiar de trabajo durante el proceso de compra de casa. ¿Por qué? Porque entonces el prestamista tiene que volver otra vez a hacer toda la verificación. Y recuerda, uno de los requisitos importantes para que para que puedas aprobarte un préstamo para compra de casa es que tienes que llevar mínimo 2 años en el trabajo actual. Y si cambias de trabajo, esa continuidad ya se perdió. Entonces, supremamente importante. Y gastar el ahorro del cierre. Créanme, me ha pasado. Llegamos ya al cierre y me dice, ay, pues yo sí tenía el dinero, pero pues me tocó gastármelo. Y que ya a ese punto yo ya no puedo ya negociar con el dueño de casa a decirle, porque ya estamos en contrato, ya dijimos que los términos estaban aprobados y todo el mundo firmó y ya estamos bajo contrato bajo esos términos. Entonces yo no me puedo en ese momento empezar a decirle al dueño, vea, es que mi cliente se gastó, o sea, no tiene ni siquiera presentación, o sea, pero sí me ha llegado a pasar y bueno, lo hemos logrado solucionar por fortuna. El lender allí con muchísima experiencia es supremamente importante. Entonces, yo les dejo esta pregunta para que la piensen. La pregunta no es si puedo comprar casa. Esa no sería la pregunta. Yo les daría la verdad. Realmente la verdadera pregunta es, ¿tengo la estrategia correcta para comprar mi casa? Piénsenlo. No es tanto si puedo comprar mi casa, es cuál es mi estrategia para comprar mi casa. Entonces, si quieres saber cuánto necesitas para comprar una casa, cuáles son los programas que hay disponibles para comprar casa, sea en Albuquerque, en Río Rancho, en Bernalillo, Los Lunas también atiendo a veces. Simplemente contáctame, comenta la palabra aquí en nuestro chat casa o envíame un mensaje y nos sentamos y miramos
¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo podemos crear una estrategia? Y cuando digo cómo podemos, es porque este trabajo es en equipo. Yo no puedo hacer las cosas sola, ni ustedes lo pueden hacer solos. Necesitan de mi experiencia y de mi conocimiento en esta área. Y yo también necesito de ustedes porque sin que ustedes hagan la tarea, como siempre he dicho, pues no vamos a poder hacerlo. Y simplemente nos sentamos y conversamos y creamos una estrategia para poder que empieces ese proceso de comprar tu casa. Y dejes de pagarle el préstamo hipotecario a alguien más. Todos ustedes que de pronto están en este momento rentando, eso es lo que están haciendo. Están pagando el préstamo hipotecario de alguien más. ¿Recuerdan cuando les decía, si ya tienes una casa, la puedes rentar y comprarte una segunda casa? Pues los que están rentando, eso es lo que están haciendo. Le están ayudando a alguien más a crear un portafolio inmobiliario porque ustedes están pagando renta. Entonces, si alguien más lo pudo hacer, ¿por qué tú no? Porque tienes que tomar decisiones y tienes que tomar acciones. Hola Nancy, bienvenida. Así que les dejo esta inquietud, esta pregunta. Si saben de alguien, si son ustedes los que están en esta situación de que están pagando renta y dicen, pues es que no, yo no califico, pero tampoco nunca te has sentado con un prestamista y no sabes si calificas o no calificas o qué préstamo te podría servir o qué necesitas hacer para llegar allá. También yo he trabajado con clientes que nos hemos demorado 6 meses, otros 1 año, otros hasta 2 años, pero finalmente compraron su casa, es lo que importa. Pero tomaron la acción. Primero que todo me llamaron, nos sentamos, hicimos un plan, conectamos con el prestamista. Yo me debo reunir primero contigo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu situación, yo voy a empezar a dirigirte a qué prestamista, porque trabajo con varios, qué mortgage, qué compañía es la que más te va a funcionar de acuerdo a tu situación en particular o personal. Entonces, recuerden, tienes la estrategia para comprar tu casa, sea tu primera casa o segunda casa o tercera casa. Recuerden, no hay límite. Alguien me preguntaba también eso. ¿Solamente puedo comprar una casa o máximo 2? No, tú puedes comprar el número de casas que quieras durante tu periodo de vida y no necesitas muchas veces vender la anterior o las anteriores para comprar la siguiente. Pero recuerda, todo va a funcionar muchísimo de cómo manejen tus finanzas, de que tengas un trabajo estable, que hayas pagado todas tus cuentas a tiempo. Entonces, eso va a funcionar muy bien. Entonces, digamos que ese fue el tema en el día de hoy. Ya llevamos 27 minutos en este live. Acabo de recordar que la semana pasada yo creo que les estaba comentando la situación que tenía con una de mis clientes que estábamos esperando que nos regresaran la respuesta del dueño de casa porque el appraisal no había sostenido la opción y mi clienta pues creamos una estructura y una estrategia y ofrecimos 2 diferentes opciones. Desafortunadamente los dueños de casa no aceptaron ninguna de nuestras opciones. Lo que ellos querían era que mi clienta les pagara $12,000 por encima del precio de compra y ellos no arreglar absolutamente nada. Era una posición de ellos bastante, digamos, egoísta. No tenía ni pies ni cabeza, así que mi cliente dijo no, a mí ese arreglo no me sirve. Le dije totalmente de acuerdo. Entonces decidimos cancelar la compra de esa casa. Muchas veces eso pasa. Y es mejor cancelar a tiempo, pero tampoco dejarse manipular y entrar en una negociación donde tú llevas todas las de perder y la otra parte lleva todas las de ganar. Pero por eso es tan importante también estar acompañado por un realtor para que te ayude a tomar esas decisiones. En últimas, yo no tomo la decisión, yo le doy la información, le doy mi punto de vista como realtor, y la persona toma decisión. Estábamos totalmente en la misma página. Ahora, si ella se devuelve y dice, ¿sabe qué? A mí no me importa,
yo tengo el dinero, pago los $12,000 y yo no arreglo todo. Bueno, es su decisión y yo respeto esa decisión. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero no quiere decir que la persona tiene que hacer lo que yo, lo que yo quiera que ella haga, ¿no? Yo le doy la información y la persona toma la decisión, porque es su casa, es su compra, son sus finanzas. Así que bueno, esa digamos que es la actualización. Seguimos con ella buscando casas y vamos a mirar qué pasa. Bueno, muchísimas gracias en el día de hoy por acompañarme. Gracias, Dulce. Qué bueno que les haya gustado la información. Como les digo, les dejo nuevamente la pregunta. ¿Tienes la estrategia para comprar tu casa? ¿Sabes cuál es el primer paso que debes de hacer o qué es los pasos que debes de tomar? Si no lo sabes, no te preocupes. Aquí estoy yo para ayudarte. Simplemente contáctame y me puedes mandar un mensaje por el interno, por el Messenger, y con muchísimo gusto empezamos el proceso y hacemos una evaluación. Feliz miércoles y nos vemos el próximo miércoles, ya un nuevo mes, ya completamos un mes en el Café Inmobiliario, así que súper feliz de tener este espacio para ustedes y poder tener un contacto más cercano con todos. Feliz miércoles. Bye bye.